bienvenidos a un nuevo episodio de En el área full deportivo. Bueno, me acomodo. Bienvenidos al análisis en caliente entre Alianza Lima versus Sport Boys. Abre la fecha 4 con un Sport Boys que viene de un empate, 2 derrotas. Con esta derrota suma 2 y una victoria que fue la vez pasada contra Atlético Grau. Mientras tanto, Alianza Lima solamente tiene un empate, ninguna derrota y 3 victorias. En Huancayo, en mismo Matute contra Comerciantes, empate en Sullana con un empate muy escandaloso. Y justamente en este partido que vendríamos a analizar. Bueno, sin más preámbulo, empecemos como Alianza Lima se paró. Alianza Lima se paró de la siguiente manera, con 4-2-3-1. Ahora sí ya no puso doble delantero. Vaya nota de Guede en esta orientación, aunque se especulaba que iba a meter a Luis Ramos con Pablo Guerrero en la antesala, ¿no? En la previa, en las informaciones que se daban, ¿no? Del cuadro íntimo que se especulaba, o con una alineación de 4-3-3, pero acá fue muy inteligente un poco Guede, porque acá voy a mencionar algunos detalles, algunos horrores que ha pasado con este resultado, que si vamos del resultado, podemos decir que es 1-0, que digamos que Boys ha dado pelea, pero solamente yo diré que es todo lo contrario. Primero, empezamos con Duarte en el arco, Guamán, lateral izquierdo, Luis Advíncula como lateral derecho, Carvajal de volante, Pavés también como volante 6, a su vez como ancla también. De ahí Anthony con Garcés, bat centrales, hasta ahí normal. Eric Castillo con Jairo Vélez como extremos, Alan Cantero como 9 de enganche, Pablo Guerrero como delantero punta. Ahora, si bien este esquema realmente no sé qué alinea Alianza, porque después creo que en los primeros 3 minutos creo que Guede manda como una reformación y hace que Carvajal vaya a la posición de Guamán, el lateral izquierdo, como es su posición habitual. Que cómo va a iniciar así Carvajal en esa posición me parecía ya sorprendente. Después Guamán va al lado de justamente donde está Luis Advíncula, se posiciona ya algo más ordenado, pero Luis Advíncula bajaría al lado donde está Jairo Vélez, y Jairo Vélez llegaría a estar como interior ofensivo junto a Cantero. Ya no solamente Cantero se queda como ese ofensivo enganche, pasa a ser un interior ofensivo que van a desplegar junto con los de extremos como Eric Castillo y como Luis Advíncula y Pablo Guerrero de media punta, y único ancla Esteban Pavés. Vaya reto que le dieron a Esteban Pavés en su regreso. Si con 2 de mayo se ofreció prácticamente y lo tuvieron que lesionar para que casi 3 semanas y media no juegue, pero vaya recuperación de Esteban Pavés. Y qué bueno que Esteban Pavés se haya recuperado, porque le dio más orden en el medio campo a Alianza Lima. Bueno, justamente tú veías a Jonathan Torres, a José Alarcón y a Luis Urruti, no podía un poco hacer su esquema de creación de juego, porque justamente ahí te venía Esteban Pavés, evitaba marcas, o a su vez también bajaba Marco Guamán, que también ha tenido un gran partido, porque Marco Guamán tuvo 2 iniciadas, ¿no? Una que le da a Eric Castillo para que haga el despliegue, y otro también que Marco Guamán que ha marcado varios balones y que fue el que iniciaba las jugadas de Alianza Lima. Cada vez que marcaba Marco Guamán y se iniciaban las jugadas con Alianza Lima. Muy bien ahí Marco Guamán, que ya desde ahora se ha consolidado como el jugador de lateral izquierdo que necesitaba Pablo Guede. Ahora, Mateo Anthony y Renzo Garcés, muy bien la defensa. Yo creo que más que todo en este partido debo rescatar la defensa de Alianza Lima por la buena solidez que tuvo. Prácticamente solamente Boys tuvo 2 llegadas en esa falta que casi llega al Arcón y le tuvo que hacer falta a Esteban Pavés en ese tiro libre que no pasó de nada.
Y hay un remate tras un error ahí también de Esteban Pavés también, ¿no? Y de Jairo Vélez, que lo deja solo a Jonathan Torres. Fue en los minutos iniciales, en los 5 primeros minutos, que sacó ese disparo y que justamente Duarte la manda afuera. Y de ahí no se vio nada de Boys. Un Boys que puedo decir que tuvo buenos percances con sus laterales, que para mí estuvieron muy bien, como Lin Mora, como Santiago Aranda, este muchacho Santiago Aranda, que por rato le ganaba en posición a Luis Advíncula, le ganaba también. Cuando Luis Advíncula quería encarar, quería dar pase para su área, Marco Aranda, justamente ahí, aprovechaba en hacer el quite, en marcarlo, en posicionarlo, para que Luis Advíncula no pudiera avanzar y no sacar su máxima velocidad, ¿no? Lo que nos tiene acostumbrados el Rayo. Igualmente por el lado, cuando Eric Castillo también iba, Olin Mora en el primer tiempo le gana 2 veces, en el segundo tiempo le gana también 2 veces. No ha sido un gran partido de Eric Castillo, pero cuando tuvo la posesión y tuvo la dicha de sacar el despliegue, sí aprovechó en dar buenos pases en 2 ocasiones. Y una de ellas tuvo una jugada él solo que la pateó en el segundo tiempo y la mandó para afuera. De ahí justamente Alan Cantero, para mí no ha sido de lo mejor de Alan Cantero, pero me gustó su ímpetu, me gustó cuando va hacia adelante, ¿no? Aunque vaya a veces tuvo imprecisiones, se confundió un poco ahí en dar pases. Aparte estuvo bien marcado por Da Campos y por Llanes, que me pareció muy bien acá el partido de Llanes, porque se trató más que todo de evitar que Alan Cantero haga su magia, ¿no? Que es la velocidad, que es el contraataque, que es aprovechar los espacios que te lo puede dar a Eric Castillo, que le puede dar también a Pablo Guerrero. No tuvo casi ninguna chance Alan Cantero en el primer tiempo, y en el segundo tiempo solo jugó 14 minutos. Debo decir nomás, tuvo esa grada donde Jairo Vélez en vez de interior se adueñó para participar en esa jugada como centro ofensivo de enganche, porque dio un buen pase. Y Alan Cantero justamente ahí donde lo protege Alfani, muy bien Alfani también ahí en algunas jugadas, pero justamente el arquero Melián pudo llegar rápido. Esa es una de las jugadas de Alan Cantero en el primer tiempo. De ahí tuvo un disparo también en el segundo tiempo, pero como que no se concluyó, lo mandó al desvío. Ahora, Carvajal por el lado izquierdo para mí tuvo una buena labor como lateral, salvo que se lesionó después, ¿no? Y tuvo que pasar unos cambios. Pero nada mal con Carvajal, porque cuando justamente pasando los 20 minutos que Boys atacaba y ya perdió la cultura, perdió las jugadas del partido, comenzó a desorientarse, a bajar el nivel, y cuando justamente quería el ataque, aprovechaba ahí un lado derecho Guamán y un lado izquierdo Carvajal, que nuevamente digo, han tenido su buen partido en esta noche, junto a Esteban Pavés y Pablo Guerrero, que quizás no fue partícipe del ataque, pero siendo delantero fue el que fue solidario, e incluso en el primer tiempo dio ese pase para el Luis Advíncula, donde el Luis Advíncula iba a rematar, y justamente ahí se choca con los dos defensores, con Dulanto y con Alfani, y se le va, ¿no? Le hace rebotar al arquero Melián de Sport Boys, y ahí donde justamente quiere rematar Alan Cantero y nuevamente se la da a Jairo Vélez, y Jairo Vélez la remata afuera, que prácticamente se pierde esa oportunidad, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos al gol? El gol llega al minuto 30, cuando ya Alianza tenía el control del partido, pero no tenía una idea clara de cómo llegar al arco, ¿no? Si bien te llegaba por banda izquierda Castillo, por banda derecha Advíncula, pero muy bien la defensa de Boys hasta ese entonces, que con lo único que le protegía era su bloque defensivo, más no ya jugadas de ataque, que ya se le había diluido durante el transcurso del primer tiempo, y ahí no se volvió a mostrar, inclusive con los horrores cambios que tuvo en el segundo tiempo, que iré mostrando después. Vaya a ser que sale Jairo Vélez, estaba haciendo un buen partido en el primer tiempo, pasa de córner la asistencia, un buen pase largo, como siempre de córner debe ser, y ahí donde Luis Advíncula cabecea como para dar pase,
o quizás iba a ir para el arco, iba a ser desviado. Ahí aprovecha a Garcés en juntarse y lo hace rebotar al arquero Melián, siendo su gol segundo del año. Muy bien para este jugador Renzo Garcés, que además de ser un buen defensor en salida, es muy importante tanto para Alianza y para la selección peruana. Un jugador como Garcés, que es un jugador que encara, que marca y que va hacia adelante, ¿no? Porque Pablo Guerre mandó a todo su bloque defensivo hacia adelante. Y así Alianza termina con 1-0. Pero antes de eso, unos 6 minutos antes, había el gol de Guamán. Pero Guamán inició su jugada cometiéndole la falta ahí cuando estaba Nequesor, cuando estaba Da Campos. Entonces quedó con Guerrero. Se la da a Marco Guamán y Marco Guamán como que le da con su mano en la cara a Nequesor. Y ahí no justamente le da el pase, pero se la da a Eric Castillo, que Eric Castillo la piensa un poco y se le da a Guamán, que aprovecha ese espacio que también estaba habilitado, pero por la falta lo anular. Puedo mencionar cambios, por ejemplo sale Alan Cantero, entra Fernando Gaibor, entra Gaspar Gentile, entra Luis Ramos, entra Gianfranco Chávez y entra Alessandro Burlamaque. No me gustó la presencia de Gianfranco Chávez y Alessandro Burlamaque, cuando justamente sale Esteban Pavés y sale Carvajal, ¿no? O también entra Gentile. Y obviamente Guamán pasa al lado izquierdo y retrocede a Víncula a pasar al lado derecho. Me parece una buena jugada ahí de Guede para que el bloque defensivo se mantenga y el resultado sea por la mínima. Pero yo digo, con Alessandro Burlamaque y Gianfranco Chávez tuvo un error que le podía haber costado caro, porque inclusive Matías Yontó aprovecha ese error, se la quita a Luis Advíncula ahí y se le da el pase a Carlos López, donde Carlos López en la última jugada se las encuentra, ¿no? Pero si miraba el espacio a Rolando Díaz, podía haber metido y se iba una catástrofe, un empate en Matute con todo lo que Alianza estaba dando, con los titulares en el primer tiempo y en el segundo tiempo los que había, ¿no? Un Fernando Gaibor que para mí entró bien, se dañó de esa jugada dándole buen pase a Castillo, de Eric Castillo. Tenía que haberse dado a Víncula, porque a Víncula tenía ese espacio en el segundo tiempo y solamente Eric Castillo lo manda de largo desviado, donde se lamenta ahí Eric Castillo. Gaspar Gentile me parece un jugador que le cuesta cuando entra después. Cuando empieza ahí más o menos como que da cierta jugada, ¿no? Típico como contra 2 de mayo. Pero justamente ahí Gaspar Gentile tuvo dos. Tuvo una que tenía para dar pase, no la dio. Quiso rematar, el defensor de Boys le gana. Otro, un buen pase donde Eric Castillo se va en los minutos 80, creo, sale justamente, se va con el despliegue grande, se la da y justamente tenía para bater en primera. Y se la da mal, le gana el jugador del Boys. Y el arquero Melián lo tapa tranquilamente. Increíble lo de Gentile, que para mí sí estuvo algo errático y también todavía fastidió un poco a Luis Ramos en la última jugada, donde Luis Ramos era para que patee, pero Gentile justamente se mete, ¿no? Luis Ramos, que bueno, no participó mucho, aunque sí tuvo perfil en el ataque, esperando algún balón detenido para que pueda tener ese espacio, para que pueda rematar y marcar el segundo. Pero bueno, me parece raro, ¿no? Matías Yontó, yo sin Aracol, lo puso de extremo, pero me parece un buen partido de Yontó. Sacó garra, sacó ímpetu, motivó al equipo a seguir, ¿no? Junto con Carlos López, Emilio Sabat, que no se mostró tan bien Sabat, Leonel Solís y Rolando Díaz, ¿no? Puso mucho más ataque ofensivo, salvo el Leonel Solís, ¿no? Que es un mediocampo, y Matías Yontó, que es un lateral, ¿no? Pero lo tuvieron que poner para adelante y te sirvió bastante, porque creo que un poco Boys advirtiendo 75 en unos 10 minutos, por ahí que pasaron antes de los 90, tuvo ciertas llegadas, ¿no? En ese supuestamente tiro libre sale justamente la jugada y donde justamente cabecea ahí Carlos López junto a Emilio Sabat, que le encuentra el balón y aprovecha ahí en rematar y la manda fuera a Rolando Díaz. Vaya remate, pero fue desviado y se salva Alianza, ¿no? Con muy pocas jugadas Boys le hacía daño a Alianza. Ahora en el segundo tiempo veo que Alianza Lima te baja las revoluciones con los cambios, solamente Fernando Gaibor, el único rescatable.
En vez de Franco Chávez sigo insistiendo que pongan a Aquino, pero parece que Guedes sigue en su ley, sigue con los que él puede ver que le van a dar resultados cuando en realidad es contraria. Termina ganando con un resultado, pero falta de falencias, falta de idea, de definiciones. Creo que un poco descansado después del primer gol, viendo que Boys no se acercaba mucho al arco. Pero yo digo, jugadas donde Alianza Lima se sienta cómodo y de la nada te metan el empate. Yo pregunto, Alianza, ¿cómo va a reaccionar? ¿Va a reaccionar pelotazo? ¿Va a reaccionar como estaba jugando? Puede proponer Alianza si es que un equipo que se las ingenia le empata y cómo busca el partido. Yo creo que Alianza Lima debe apuntar, porque Guedes está en la cuerda floja, como se habla, quedan 3 partidos para definir su futuro. Yo pondría a que el equipo juegue más. Cuando meten más goles, hay más diferencia de goles frente a tus rivales como es Melgar, Cusco, Sporting Cristal, Universitario o otro club de provincia que esté dando la cara y sea sorpresa. ¿Qué ímpetu va a ir Alianza contra Cajamarca el próximo sábado? Necesita inventación mucho Guedes. Basta de seguir inventando con jugadores. Póngalos claros, fijos y mucho ataque y mucho bloque defensivo como hoy que sí le hicieron bien. Bueno, Alianza Lima gana por la mínima, con ciertas dudas, pero se espera que haya un mejor juego, aunque hay mejoras, ¿no? El orden de tema Pavés en el medio campo funciona. Hay muchas cosas que ver. Alianza Lima con un resultado algo engañoso, pero al menos hay un avance. ¿Qué te pareció el video? Un like, suscríbete. Esto es En el Área Full Deportivo.